Bien, amados, damos inicio entonces al estudio de la Parashá Aharei Mod. Está escrito en el capítulo 16, versículo 1 del libro de Levítico, el libro de Vayikra. Habló Hachén a Moche después de la muerte de los dos hijos de Aarón al acercarse ante Hachén cuando murieron. La Torá introduce el servicio de Yom Kippur en esta parashá diciendo que Dios habló a Moche después de la muerte de los dos hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, lo que implica que existe de alguna manera cierto nexo entre esa tragedia y el servicio de Yom Kippur, la festividad de Yom Kippur. Además, este versículo añade otra dimensión a la causa de su muerte, los hijos de Aarón, afirmando que murieron al acercarse ante Hachén, elemento que había sido omitido de la narrativa, donde se había mencionado solo su pecado de ofrendar un incienso o fuego sin que se les hubiera ordenado hacerlo. Al respecto hemos estudiado muchas veces, hay diferentes opiniones de los diferentes sabios de la Torá, pero siempre estamos aprendiendo cada vez más y más Baruch Hashem. Continúan nuestros sabios enseñando que, sin embargo, a partir de la descripción que se ofrece aquí, parecería que fueron castigados solo por haber entrado a un área que les estaba vedada, que no les estaba permitida. Esta obvia discrepancia es tratada por los sabios de nuestra generación, de aquella generación también. Ahora, ¿por qué se menciona la muerte de los justos Nadab y Abiú en relación con el capítulo del servicio de Yom Kippur? Es debido a que de la misma manera que Yom Kippur proporciona expiación, así la muerte de los justos también proporciona expiación. Sabemos que Nadab y Abiú eran hombres justos también. Entonces, Yom Kippur es un tiempo de gracia y es por ende un momento propicio para obtener la expiación de nuestros pecados. Entonces, cuando una persona justa como lo eran Nadab y Abiú fallece y su espíritu asciende al mundo de las almas, las otras almas justas en el cielo se regocijan ante su arribo, ante su llegada. Este buen sentimiento en lo alto puede imbuir de un espíritu de perdón y expiación a los deudos de esa persona justa que quedan acá en la tierra. Esta es la conexión que hay con Yom Kippur. Empero, y ello es fundamental, tanto Yom Kippur como la muerte de los justos proporcionan expiación con una condición. Yom Kippur expía solo para quienes lo reconocen en su calidad de día santo y lo tratan como tal, pues para quienes solo representa un día de abstinencia, de comida y de labores, pero carente de una dimensión espiritual, Yom Kippur no proporciona expiación alguna. Ahora, de manera análoga, quienes no honran a los justos en su vida no se van a beneficiar de su ascenso al cielo cuando estos fallecen. Ahora, los sabios destacan en el versículo 10:1, dice, habla de un fuego extraño y de incienso ofrendado sin mediar el mandato divino. En tanto que nuestro versículo
solo habla de su acercamiento ante Dios. Enseña el Rabí Yossi, él sostiene que aunque no poseía la prerrogativa de ofrendar el incienso y el fuego, tal transgresión por sí sola no hubiese causado su muerte, en tanto que nuestro versículo nos informa que murieron porque se atrevieron a ingresar al lugar santo, al Sancta Sanctorum, lo que, como lo ilustra el resto del capítulo, nadie puede hacer excepto el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando realiza el servicio de Yom Kippur. Bien, el Rabí Akiva también hace su comentario al respecto y él sostiene que esa aparente contradicción es resuelta por un tercer versículo, en el cual la Torá afirma que murieron al ofrendar un fuego extraño ante Hachem, como está escrito en el libro Bamidbar, Números, capítulo 26, versículo 61. Entonces, esto nos enseña que fue la ofrenda, no el hecho de ingresar sin autorización, lo que provocó la muerte de Nadab y Abiú. El Rabí Elíasar ben Azaría comenta que cualquiera de estos pecados, es decir, tanto ingresar en esa área sin autorización como ofrendar fuego e incienso sin mediar la orden de Dios, hubieran sido causa suficiente para que ellos murieran. Está escrito en el libro de Vayikra Levítico que estamos estudiando en el capítulo 16, versículos 5 al 10. Y cito: y en la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación. Y acercará a Aarón el toro de la ofrenda por pecado, el suyo, y expiará en aras de sí y de los miembros de su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los parará ante Hachem en la entrada de la tienda de reunión. Versículo 8. Y echará a Aarón sobre los 2 machos cabríos suertes, una suerte para Hachem y una suerte para Azazel. Y acercará a Aarón el macho cabrío designado por el sorteo para Hachem y lo hará ofrenda por pecado. Versículo 10. Y el macho cabrío designado por el sorteo para Azazel permanecerá en pie, vivo, ante Hachem para expiar por medio del mismo, para mandarlo a Azazel. Vamos a estudiar esto. La expiación esencial de una ofrenda era efectuada en aquella época por medio de la sangre, no por medio de la confesión verbal. A pesar de que la confesión verbal es parte fundamental del arrepentimiento, de la contrición y por ende la expiación misma, el Talmud en el Tratado de Jomás 5a nos enseña que es uno de los más grandes obsequios, regalos que Dios nos ha dado, ya que permite a la persona borrar los pecados de su pasado para que pueda empezar una vida mejor, una vida liberada de los efectos corrosivos de los pecados anteriores. Ello es así, pues ese nuevo inicio no es posible a menos que el pecador se arrepienta, encarando de esa manera sus malas obras, admitiéndolas y decidiéndose sinceramente a cambiar. Esto
es representado por la confesión verbal. De hecho, según Ramban, el gran sabio de la Torá, el mandamiento de hacer penitencia va implícito en el mandamiento de confesar verbalmente el pecado. Que la confesión verbal del Cohen Gadol pudiese espiar por toda la nación demuestra en forma extraordinaria el poder de aquella confesión, que no consistía en la mera recitación de una fórmula de palabras, sino que era una declaración sincera de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su remordimiento, pues la gente muchas veces es renuente a admitir un hecho que les duele más de lo que pueden soportar. Cuando el Rabí Yehuda Hanasí falleció, sus discípulos declararon que todo aquel que dijese que había muerto merecía ser pasado por el filo de la espada. Enseña el Talmud en el tratado que tuvo 104a. Ellos no negaban ni podían negar el hecho de su muerte, mas su congoja era tan intensa que no podían soportar que nadie hiciera alusión a su fallecimiento. Por lo cual, todo aquel que os hace verbalizar semejante tragedia se hacía culpable de una profanación imperdonable. De la misma manera, al ser humano le es muy trabajoso confesarse. Enseñan nuestros sabios que a la gente, como vimos anteriormente en las palabras que estaban escritas, le es muy, pero muy difícil pedir perdón. Hay personas que aún sabiendo de que han cometido el error, de que están equivocados, de que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, no piden perdón a la persona que ha sido afectada. Dice el estudio que la gente es renuente a admitir un hecho que les duele más de lo que pueden soportar. La gente prefiere soportar aquel dolor sabiendo que Hachén se ha dado cuenta que ha transgredido, que ha cometido un pecado, que simplemente se ha equivocado. Pero la gente es renuente, le cuesta, a veces nos cuesta mucho pedir perdón sabiendo que estamos equivocados. Entonces, si no ponemos esto delante del Eterno, el pedir perdón a la persona que hemos afectado y luego pedir perdón a Dios, ¿cómo vamos a pedir perdón a Dios directamente si no hemos arreglado las cosas a nivel horizontal? Entonces, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Se va a llenar poco a poco de ese resentimiento, esa falta de perdón, y eso a la postre nos va a afectar nuestra vida, tanto física como espiritualmente. Física, porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño al no sacar eso que nos sobra, y es el pedirle perdón a la persona que hemos afectado. Así pues, enseñan nuestros sabios cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, lo hacía en contrición total, ello equivalía a una ofrenda y detentaba el poder de obtener la expiación, detentaba el poder de obtener el perdón por aquellos pecados. Ahora, el próximo paso del servicio era seleccionar 2 machos cabríos.
el que sería una ofrenda por pecado de la nación toda, y el segundo, que portarían todos los pecados del pueblo, por así decirlo, y sería despeñados de un precipicio. Estamos hablando de las suertes que iba a echar Aarón. Bien, los dos machos cabríos eran similares entre sí, es decir, eran semejantes en apariencia, en tamaño y valor. Ante Hachén, los dos machos cabríos eran puestos en el extremo oriental del patio, de cara al lado occidental, hacia el santuario. Está escrito, y echará suertes. Aarón debía poner cada una de las suertes en una caja, una designada para Hachén y la otra designada para Azazel. Uno de los machos cabríos era colocado a la derecha de Aarón y otro a su izquierda. Tomaba una suerte con su mano derecha y la ponía sobre la cabeza del animal a su diestra. Y tomaba la otra suerte con su mano izquierda y la ponía sobre la cabeza del otro animal. Esto lo enseña Rachi, el otro comentarista de la Torá. Ahora, para asegurar que los dos machos cabríos, que eran de idéntico aspecto, como ya lo vimos, no fueran confundidos el uno al otro, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ataba un lazo de lana rojo alrededor de la cabeza del macho cabrío para Azazel, y otro lazo alrededor del cuello de la ofrenda por pecado. Cuando el macho cabrío para Azazel era despeñado por un precipicio, el lazo rojo emblanquecía de una manera milagrosa, para simbolizar esto, que los pecados de cada uno de los hijos de Israel habían sido perdonados. Enseña también el Talmud en el Tratado Jumá 39a. Ahora, ¿qué significa para Azazel? El nombre es una alusión a la palabra fuerte y poderoso, pues se trataba de un profundo barranco cuyas rocas eran muy duras. Después de poner la suerte sobre la cabeza del macho cabrío, Aarón debía pronunciar las palabras ofrenda por pecado a Hachén, consagrándolo formalmente como la ofrenda por pecado a nivel nacional. Esto era el tipo de expiación en aquella época. Luego de la venida de Yeshua, ¿qué pasó? Amados, creer en el judaísmo está siempre relacionado con lo que se considera un fundamento de fe. Uno puede diferir de opiniones, costumbres y modos de hacer ciertas cosas o prácticas siempre y cuando no pongan en juego los fundamentos, los principios, los valores. Pongámosle atención a esto. Estas diferencias son parte de la heterogeneidad del judaísmo. Por ejemplo, uno puede decir que la manera correcta de encender las luces del Shabbat es primero orando y luego encendiendo las luces, ¿sí?
Otra persona afirma que primero encendiendo y luego orando, ¿sí? En efecto, ambas costumbres existen, ambas costumbres se practican y ambas costumbres son permitidas. No porque una familia judía tenga la costumbre de encender y luego orar, significa que sean herejes, para nada. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el encendido de las velas para recibir el Shabbat no es parte de los fundamentos del judaísmo. Pero que un judío afirme, por ejemplo, que no hay un Dios uno y único, creador de todo lo que existe, ya no estamos hablando de asuntos de costumbres o prácticas, sino del fundamento mismo de nuestro judaísmo. Si este fundamento se quita, no podemos hablar de un judaísmo. Lo mismo, perdón, sucede con el tema de Mashiach. Si Mashiach viene primero en las nubes del cielo y después en un burro, o primero en un burro y luego en las nubes del cielo, no es tema que afecte a nuestro judaísmo, porque tal modalidad no es parte de los principios del fundamento mismo. Pero si un judío no cree en la promesa de un Mesías, por tanto afirma que no hay cosa como Mashiach, entonces se ha desviado del fundamento y se considera un hereje. Consecuentemente, la fe en Mashiach es fundamental para que podamos hablar de judaísmo. Si no, no podemos hablar de un verdadero judaísmo. ¿Qué significa dentro del judaísmo creer en el Mashiach y esperarlo cada día? ¿Por qué la fe en Mashiach es parte vital de nuestro judaísmo? ¿Por qué la fe en Mashiach tiene el potencial de determinar si un judío está dentro o fuera del mismo judaísmo? Cuando hablamos de principios de fe, estamos hablando de mandamientos fundamentales sin los cuales todos los demás mandamientos no tienen sentido ni razón de existir o ser obedecidos. Por ejemplo, la creencia en el Dios uno y único. Esto determina la validez del resto de los mandamientos. Si esta fe en Dios no está presente de manera categórica y absoluta, toda consideración para el estudio y la obediencia a los mandamientos carece de sentido. Lo mismo podemos decir del principio de la resurrección de los muertos. Si no creemos en la resurrección de los muertos, ¿qué sentido tiene la santidad, la obediencia y la autoeliminación del yo para guardar los mandamientos? No tendría ningún sentido. Más bien, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿cierto? Pero si hay una resurrección de muertos en el futuro, entonces la obediencia, la santidad y la autoanulación no solamente tiene sentido, es el todo de la vida del hombre, porque ¿de qué nos podemos comparar por los años de vida en esta edad presente
con toda una eternidad por delante en el mundo por venir, en el Olam Jabá. Definitivamente, en el judaísmo, amados, Mashiach es nuestra razón de ser, es nuestra meta, es nuestro objetivo final dentro de nuestro judaísmo. Esto significa que todo lo que un judío cree y guarda en relación con los mandamientos tiene como razón de ser un objetivo fundamental: la aparición, la segunda venida de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Ahora, el cristianismo primitivo expresó muy bien este concepto del judaísmo, porque es válido también para los creyentes de origen no judío, cuando afirmó, hablando de Mashiach, como está escrito en el libro de Colosenses, capítulos 1, versículos 15 al 17. Está escrito: todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. El propósito final de los mandamientos es Mashiach, para que en todo tenga la preeminencia y es el primogénito de la creación. Esto fue confirmado luego por el mismo Talmud, donde leemos, por ejemplo, en el Tratado de Beracot 34b, leemos lo siguiente: todos los profetas profetizaron específicamente para los días de Mashiach. El universo no fue creado sino para Mashiach. Veamos esto. Con Moshe nos fue revelado que la razón de la creación del tabernáculo fue para hacer una morada para Dios. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Para que el Eterno pudiera morar entre los hijos de Israel. De esto aprendemos que el deseo de Dios fue tener una casa en este mundo que llamamos el planeta Tierra. La tierra donde vivimos no es el más importante de los mundos que Dios ha creado. De hecho, puede ser el más insignificante, habiendo otros cuerpos celestes muchos más grandes o imponentes. Por tanto, como Dios creó los cielos, es de suponer que hay también otros mundos, tanto conocidos como desconocidos, la gran mayoría. Aquí, en este mundo nuestro, nos puso a nosotros y deseó tener una morada entre los hijos de Israel. ¿Cuál es la razón de esto? No tiene todos los mundos disponibles. No es la tierra simplemente el lugar donde descansan sus pies, como está escrito. ¿Por qué quiso el Eterno bendito es hacer una morada entre los hijos de Israel? Esto ha sido comparado a un rey que tiene muchas residencias reales en todas partes. Aquí atiende a los emisarios de otros reinos, allá a los ministros, más allá a los militares, y así sucesivamente. Aunque tiene muchas moradas, en todas ellas actúa en función de su majestad y dominio. Pero él quiere tener una morada privada donde pueda ser realmente el mismo, por así decirlo. Una morada donde se manifieste conforme su verdadera naturaleza. ¿Cómo es esa verdadera naturaleza? La del padre que ama a sus hijos. En esa habitación dejará a un lado los protocolos de las reuniones
y las reglas de los reyes y actuará como un padre actúa con sus hijos. Para ello, el rey ordena construir una casa privada, un tabernáculo único, una morada especial, donde pueda dejar a un lado las etiquetas y los ritos propios de la realeza y actuar con absoluta paternalidad. Una persona que se encuentra con el rey en sus aposentos protocolares tiene una imagen de él, pero quien se encuentra con él en su morada privada, en su casa íntima, esto es, en sus propios hijos, tiene otra imagen. No tanto el rey, sino el padre amante, bueno y bondadoso que juega con sus hijos, los amonesta con amor, los disciplina con cariño, los mima con bondad infinita y los hace felices en su máxima posibilidad. Por tanto, cuando Moche nos dice que el Eterno quiere que le hagamos una morada donde pueda estar entre los hijos de Israel, significa que es aquí, en esta tierra donde finalmente Él desea revelarse en la totalidad de su naturaleza con todos sus atributos. Esto es como nuestro Abba Padre. Abba significa algo así parecido como cuando decimos, en vez de decir papá, decimos papi, ¿sí? Esto significa Abba Padre. Ahora, por tanto, que la tierra venga a ser el lugar donde finalmente el templo de Dios esté con los hombres, tiene una gran relevancia que hace de nuestra tierra, aun cuando en otros aspectos sea insignificante, en este sentido, el centro mismo del universo, es decir, su morada. Le ha placido pues al Creador, bendito es, hacer su casa personal y privada entre los hijos de Israel, donde todos los otros ritos, protocolos y formalidades sean superados para que podamos finalmente conocerle en la intimidad de su ser, de su gloria y de su paternidad. Así pues, amados, mientras en los otros mundos su verdadera esencia es cancelada, es escondida de la vista de sus criaturas, de su creación, aquí en la tierra será revelada en toda su fuerza e intensidad. Y ha encomendado a nuestro pueblo judío hacerle una casa donde él pueda morar entre los hijos de Israel. Ahora, ¿quién finalmente nos ayudará a cumplir con esta gran tarea? Será indudablemente Mashiach. En otras palabras, será el Mesías quien finalmente causará que esta tierra se convierta en un hogar que pueda recibir la revelación de Dios, o sea, la de un Padre amante y bueno, disfrutando la alegría de su vida con sus hijos, con los hijos de Israel. El Mashiach tendrá entonces la tarea de introducirnos al Padre, no simplemente al Creador, al Dios uno y único, al invisible, al inmortal, al que ningún hombre ha visto ni puede ver, sino que nos presentará también a nuestro Padre que está en los cielos y tendremos entonces la oportunidad de verle y conocerle en su íntima realidad.
Y esto no son solamente palabras. Esto es precisamente lo que nos enseña el apóstol Pablo, Rachaúl de Tarso, cuando afirma que debemos aguardar la revelación de Machía, pues será él quien hará posible que finalmente podamos ver al que nadie ha visto, como está escrito en primera de Timoteo 6, 14, 16, ¿sí? El cual Machía a su tiempo mostrará al bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yeshua mismo afirmó: nadie puede venir al Padre sino por mí. Esto tendrá su cumplimiento perfecto cuando nos introduzca finalmente al Padre. Solamente por medio de Machía podrá Israel cumplir a cabalidad con el mandamiento de hacerle a Dios una morada donde habitar en medio de los hijos de Israel. Cuando esto suceda, amados, Dios se nos revelará aquí sin ocultamientos, sin protocolos, como anunciaron los profetas. Tu maestro no se ocultará más, sino tus ojos verán a tu maestro. Es decir, que ya el Eterno no se nos ocultará como sucede ahora, sino que se nos revelará como nuestro Padre que está en los cielos. Cuando los hijos de Israel, obedecemos los mandamientos que nos han sido confiados, juntamente con los gentiles que guardan los mandamientos y preceptos que aplican a ellos, entonces vamos preparando esta tierra, para poder transformarse en una morada para nuestro Dios. Desde el punto de vista del judaísmo, la razón de la existencia de la ley divina y sus mandamientos es precisamente revelar la esencia de Dios en esta creación material que llamamos el universo físico. Esto no puede ser posible por medio de los ángeles, de los malak del cielo, porque ellos no pertenecen a esta creación. Ciertamente los malajín, los ángeles, quisieran de pronto participar, pero no les es permitido. Solamente los hombres, creados en total compatibilidad con este mundo, tienen ese honor y esa responsabilidad. El mejor ángel materializado en forma humana no puede alcanzar el honor de la misión que exclusivamente al hombre de carne y hueso le ha sido confiada. Cuando Machía hace su aparición, siendo la suma de toda la humanidad su cabeza y representación oficial, él finalmente logrará lo que aún no hemos logrado: que Israel le prepare una morada para que el Eterno pueda vivir en medio de los hijos de Israel. El Machía está preparando una ciudad, un templo, una nueva Jerusalén que descienda del cielo como una esposa lista para casarse con su esposo, con su marido. Y cuando esto suceda, finalmente se cumplirá la posibilidad que le hayamos preparado una morada a Dios, como está escrito en la Torá.
En este caso está escrito en el libro de Revelaciones 21, 1 al 22, 5. Está escrito: y el trono de Dios estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni necesidad de luz de lámpara, ni de sol, porque Hachén los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando venga Mashiach, atraerá finalmente la presencia divina sin ocultamientos aquí a esta tierra. Entonces conoceremos como fuimos conocidos, es decir, tendremos una relación padre e hijo con el Eterno para siempre. Hoy día, cuando obedecemos los mandamientos, ¿qué hacemos? Estamos atrayendo la Shekinah, la presencia divina de Dios, a este mundo. Pero nadie la ve. Mas cuando venga Mashiach, Él no simplemente atraerá la presencia divina, sino que traerá el divino presente en medio de su pueblo. Es decir, de todos los que le hemos recibido. Consecuentemente, la recompensa de un mandamiento es el mandamiento mismo. Es decir, la bendición y promesa que contiene y el poder que le ha sido asignado para atraer la presencia divina en medio de los hombres hasta que venga Mashiach, quien finalmente nos introducirá a Dios mismo, como ya hemos visto. Mashiach suprimirá todo lo que ahora nos impide ver a Dios, de conocerlo plenamente. Mashiach, por tanto, es la máxima plenitud de la creación de Dios. En él encontramos la totalidad revelable de la divinidad, en tanto que es capaz de hacerle finalmente una morada a nuestro Padre que está en los cielos. Uno de los más grandes impedimentos tiene que ver con la presencia y el poder del pecado en la experiencia humana. Mashiach tendrá que resolver este problema antes de poder convertir nuestras vidas y esta tierra. Mashiach tendrá una tarea ardua y es el edificar un hogar que sea capaz de recibir a Dios mismo como Padre de todos. Mientras el Padre no lo envíe, para algunos por primera vez, para otros por segunda vez, como en nuestro caso, este mundo donde vivimos no puede ser realmente una casa apropiada para Dios. No podemos engañar. Esta edad presente en esta tierra todavía no es una casa para Dios. Es preciso, amados, que Mashiach venga y reine, restaure y purifique la creación y a cada uno de nosotros para que en verdad podamos ser morada de Dios. ¿Sí? Hasta ese momento, Dios permanecerá oculto de nuestros ojos, pero entonces le veremos como Él es. Si Mashiach
es el responsable de causar que finalmente todo esto suceda, ¿cómo podría la fe en él no ser parte del fundamento mismo de la fe judía? Por tanto, Mashiach no es solamente un hermoso concepto, una hermosa esperanza. Mashiach es el pilar fundamental de nuestro judaísmo. Es nuestra roca firme. Es el fundamento que nadie puede quitar sin afectar todo el edificio. Debido a la realidad que ahora vivimos, el Espíritu de Mashiach nos ha sido dado como primicia hasta el día cuando Él mismo en persona haga su aparición, y cuando esto suceda, estaremos en la recta final para hacer de esta tierra una morada donde Dios pueda habitar en medio de nosotros. Entonces, Mashiach nos introducirá al Padre y veremos con nuestros propios ojos y tocaremos con nuestras propias manos la revelación de Dios desde ahora y para siempre. No al rey ni al juez, sino a nuestro Abba Padre, que estaba oculto de nosotros en los cielos, pero que ahora ha hecho su habitación entre nosotros para siempre. A menos que creamos así de Mashiach, los mandamientos no tienen sentido, ni la Torah proyección de redención. La fe, la emuná en Mashiach, por tanto, es el fundamento mismo de nuestro judaísmo que profesamos. El apóstol Ratzaúl escribió a los creyentes no judíos que no tenían la menor idea de Mashiach este gran concepto del judaísmo, diciendo, como está escrito en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Mashiach. Está escrito en Levítico, en Vaticrá, capítulo 16, versículo 17. Si ninguna persona permanecerá en la tienda de reunión cuando venga a espiar en el santuario hasta su salida, espiará en aras de sí mismo. ¿Qué significa esto? Amados, en el Talmud de Jerusalén, el Talmud Jerusalén, del Tratado de Jumá 1:5, nos enseña que durante el servicio que realizaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el interior del tabernáculo, no se le permitía ni siquiera a los ángeles, a los malajines, ingresar al mismo. Explica que en Yom Kippur era necesario que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, por así decirlo, se acercase a Dios completa y totalmente a solas, sin ningún intermediario, ya que la bendición divina es más eficaz cuando es recibida en perfecta soledad. Espiará. Este versículo se refiere al servicio del incienso. ¿A dónde nos lleva esto? Ya vamos. El que espiaba por el pecado de la sonjara, de la mala lengua, es decir, maledicencia y chisme. Los sabios dijeron que el incienso, el servicio que es realizado en la soledad, venga y espíe por la sonjara, el que es pronunciado solapadamente a espaldas de la víctima. Jafet Yaim hizo notar que ello enseña la gravedad del pecado de la sonjara. ¿Cuánto tenemos que seguir luchando nosotros por este pecado? Grave,
según lo que estamos estudiando aquí. El chisme, la maledicencia, la mala lengua. Es una lucha diaria que todos, amados, todos tenemos. Y esto tenemos que evitarlo al máximo. Esta enseñanza que hay aquí tenemos que acuñarla en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestra alma. Enséñanos los sabios que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ingresa al Sancta Sanctorum solo una vez al año y su primer servicio en ese importante lugar, en ese día formidable, es, escuchen bien, amados, es procurar la expiación por el pecado de chismes y maledicencias. ¿Cuán peligroso es esto entonces? Vuelvo y les leo, amados, el Cohen Gadol ingresa al Sancta Sanctorum, al lugar santísimo, solo una vez al año, y su primer servicio en ese imponente lugar, en ese día formidable de Yom Kippur, es procurar expiación por el pecado de chismes y maledicencias. ¿Cómo será de grave este pecado? Que eso es lo primero que hace el sumo sacerdote cuando ingresa al lugar santísimo. Esos son los pecados por los cuales el ángel acusador condena a los hijos de Israel y por los que Israel debe tener el perdón de Dios antes de que sus demás pecados sean absueltos. Creo que esto nos quedó suficientemente claros a todos, solamente a ustedes, amados, a todos, a todos. Bien, enséñanos los sabios que los discípulos de Rabí Akiva, acerca de ello, que no hubo una generación más rica en Torah, en sabiduría y buenas acciones que la generación de Rabí Akiva. Pero hay un sin embargo. Pongamos atención a lo que sucedió en su época por no tratarse unos a otros con respeto. El Talmud en el Tratado de Lebanón 62a nos relata lo siguiente. Rabí Akiva tenía 12,000 pares de alumnos, desde Gebá hasta Antipras, y todos ellos murieron en una misma época. ¿Por qué? Porque no se trataron unos a otros con respeto. En la Barayata aprendemos, todos murieron entre la festividad de Pesa y la festividad de Shavuot. Nuestros sabios enseñan que esta tragedia se repitió en gran escala en Alemania durante el periodo de la cuenta del Omer del año 4856. Durante la primera cruzada, comunidades enteras fueron destruidas, adultos y niños fueron masacrados y eruditos de la Torá quemados en la hoguera. Estas calamidades volvieron a repetirse también en gran escala en los años 5408 y 5409, durante los disturbios instigados en Polonia y Rusia por Bogdan Chmelnytsky. Enseñan a sus sabios que sean sus nombres y memorias borrados. Y nuestro santo maestro, nuestro Ribi, nos enseña sobre la importancia del perdón para un hasídico. Dice, está escrito en el libro de Mateo
capítulo 18, sí, versículo 23. Dice, por esto, el Malhuk Hachamayín, el reino de los cielos, fue comparado a un varón que vino a ser rey, quien quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y comenzando a revisar las cuentas, le fue presentado uno que le debía varios millones. Y no teniendo con qué pagar, el Adón ordenó que fuera vendido en una subasta pública, juntamente con su esposa y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que fuera así pagada de esa manera su deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, por favor, dame tiempo, te ruego, y te lo pagaré todo. Y movido a compasión extrema, el Adón de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel siervo salió, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios solamente. Y lanzándose al cuello lo asfixiaba diciéndole, págame cualquier cosa que me debas. Su consiervo entonces, postrándose a sus pies, le suplicaba diciendo, dame tiempo y te pagaré todo, como el otro lo había hecho antes. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando sus consiervos vieron lo ocurrido, profundamente avergonzados fueron e informaron al Adón Melech lo sucedido. Entonces su Adón, llamándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me suplicaste. ¿No debías también tú mostrar compasión de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ok, amados. Muchas razones han sido dadas para la misma de la cuenta del Homer. Uno de nuestros sabios escribe que cuando Moche dijo a los hijos de Israel, mientras aún se encontraban en Egipto, ¿serviréis a Dios? Esto le preguntaron, ¿cuándo ocurrirá? Y él respondió, al cabo de 50 días. Entonces cada uno comenzó a contar para sí. En base a ello los sabios ordenaron la cuenta del hombre. Hoy en día no podemos llevar a cabo el servicio divino en Beit HaMikdash, ¿cierto? No podemos ofrecer el Homer en Pesa ni las primicias en Shavuot, que es la próxima festividad. La única forma de realizar el servicio de Dios es asumiendo el yugo de la Torah. Y para ello nos preparamos contando el Homer, en la misma forma en que lo hicieron nuestros antepasados antes de entrar en la tierra de Israel. Cuando tampoco podían traer la ofrenda, el Homer, su cuenta, al igual que la nuestra, hoy en día fue realizada como preparación para el momento en que recibirían la Torah. Ahora, la esencia de cada uno de nosotros como parte del pueblo escogido de Dios es la Torah, por la cual fueron creados el cielo y la tierra. Asimismo, ella constituye la razón fundamental por la cual nuestros padres fueron liberados de la esclavitud en Egipto, para recibir luego la Torah en Sinaí y cumplir sus estatutos, sus mandamientos. Solo ella es su verdadero o es nuestro verdadero bien, siendo más importante aún que la propia liberación de la servidumbre. Por ello, se nos ordenó contar desde el día siguiente al primer Yom Tov de Pesa hasta el día en que fue entregada la Torá en Shavuot.
para demostrar nuestro enorme anhelo por llegar a este día tan glorioso, como aquel esclavo que estando trabajando duramente bajo el sol ardiente, desea con ansia resguardarse bajo la sombra y dice: ¿cuándo llegará finalmente este momento? Pues cuando uno cuenta los días hasta una determinada fecha, muestra así que todo su anhelo y expectativa están dirigidos hacia ese momento. Es también por este motivo que contamos los días transcurridos en lugar de los días que restan hasta Shavuot. Pues el saber cuán distante estamos aún de la fecha ansiada causa de pronto desaliento, mientras que el conocer cuántos días han transcurrido y que al finalizar la cuenta llegaremos al objetivo esperado, nos da ánimos y entusiasmo para seguir contando. Amados, ya para terminar, hoy a la caída del sol iniciamos el mes de Iyar. Es Rosh Hodesh Iyar, ahora la caída del sol. Iyar es el nombre babilónico que recibe este mes. La Torá se refiere a él como el segundo mes, según está escrito en el libro de Números, Bamidbar capítulo 9, versículo 11. Es decir, el segundo contando a partir del mes de Nisan. Este mes también es llamado el mes de Sid, que significa resplandor, como está escrito en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Pues en el mes de Iyar, que vamos a iniciar, el sol se encuentra en el hemisferio norte, en su máximo resplandor, aun cuando todavía no se siente el intenso calor de los meses de verano que ha de llegar. De igual modo se cuenta que la generación que salió de Egipto se encontraba resplandeciente en este mes, ya que había logrado salir de su condición de impureza para prepararse y recibir la Torá. El Targum traduce la palabra así como Nisan, que significa brote, de manera que el mes de Iyar pudo haber recibido el nombre de Sib en concordancia con el hecho de que los brotes de las flores y las plantas comienzan a aparecer en este mes, el mes de la primavera. También enseñan nuestros sabios de Israel que el primero de Iyar, el rey Salomón comenzó la construcción del primer Beit Hamikdash, como está escrito en el libro de Primera Reyes 6:1. Y cientos de años más tarde también comenzó la construcción del segundo Beit Hamikdash en esta misma fecha, como está escrito en el libro de Ezra, capítulo 3, versículo 8. Muy bien, amados. Esta noche continuamos con la cuenta del Omer. La noche anterior contamos exactamente 2 semanas, 14 días, que son iguales a 14 peldaños que el Eterno nos ha elevado espiritualmente hasta que lleguemos al nivel 49 de santidad para recibir de nuevo la Torá en la fiesta de Shavuot. Shalom, shalom.